Muy bienvenidos, amigos televidentes. Este programa estará dedicado a los lenguajes gráficos, es decir, a los que no corresponden a los libros, aunque parcialmente, porque también entran entre ellos las carátulas de los libros. Pero los lenguajes gráficos se remontan a la mayor antigüedad, son las pictografías, es decir, las tallas que se hicieron las culturas americanas mucho antes del descubrimiento del continente en piedras, y que afortunadamente el país tiene una buena cantidad de este tipo de dibujos. Pero ahora se han publicado volúmenes de la Fundación Patiño dedicados exclusivamente a este tipo de lenguajes, y llegan hasta los grafitis, la propaganda, los avisos luminosos, las postales, en fin, es una variedad muy grande. Ha sido un trabajo largo de tiempo, dirigido por la señora Michela Pentimali, que es la directora de la Fundación, con un grupo grande de colaboradores, entre ellos María Isabel Álvarez Plata. A estas dos personalidades las vamos a entrevistar, y el público podrá ver la variedad de lenguajes gráficos que tiene la cultura boliviana. Antes de entrar en materia, Michela, quisiera que nos digas cuáles han sido los últimos libros que ha publicado la Fundación. Puedo comenzar desde 2006. En 2006 hemos realizado aquí desde el Espacio Patiño el libro sobre arquitectura contemporánea en Bolivia. Después, en 2010 hemos hecho el libro sobre Bolivia, los caminos de la escultura. Muy lindo, Gracias. Hermoso libro. Además tenemos el orgullo de que ha sido incluido en la Biblioteca del Bicentenario. Ya. Después, otro importante ha sido hace un par de años el libro Fotografías para la Historia, que recoge fotografías del archivo de Patiño. En Oruro. En Oruro. Sí, que pertenece a la universidad. Ha sido un proyecto conjunto. Sí. Y bueno, ahora estamos con esta nueva entrega, que es Bolivia, lenguajes gráficos, un libro en 3 tomos que nos ha llevado unos 5 años hasta lograr que salga de la imprenta. Ya, ahora te voy a hacer una pregunta sobre por qué se han ocupado de estos lenguajes antes de hablar de ellos. Porque la Fundación, en todas las publicaciones que he mencionado, ha tratado de llenar vacíos. Ya. Entonces había la necesidad de realizar una obra multidisciplinaria que acercara el público a los lenguajes gráficos del país, y que además como objetivo tuviera un acercamiento desde Bolivia, y que pudiera servir mucho, sobre todo a investigadores, a estudiantes, a docentes de comunicación, de diseño gráfico y materias afines, para tener una base de la cual
partir, podríamos decir, para otras pistas de investigación, para profundizar sobre temas propios de Bolivia. En todo caso hay que decir que esta es la primera obra en este campo, ¿verdad?, que se publica en Bolivia. Sí. Que yo sepa. Exacto, justamente por esta carencia, porque con Marisabel Álvarez Plata, con Jacqueline Calatayud y Rodney Montoya, nuestro equipo de investigación hemos identificado esta carencia. Incluso hemos visto en cuanto a bibliografía que hay bibliografía dispersa, artículos en alguna revista, temas puntuales, pero nunca se hizo una sistematización. Y además el diseño gráfico es una corriente nueva, ¿no? No se estudiaba antes diseño gráfico. Marisabel, tal vez tú puedes... A ver, María Isabel, ella es la coordinadora general de esta obra verdaderamente, no diré monumental, pero impresionante. Son 3 tomos. Dinos, María Isabel. Yo quisiera hablar, ahora que Miquel ha hablado sobre los 5 años que nos ha tardado trabajar sobre esta obra, sobre todo plantear la forma y la metodología que hemos empleado para lograrlo. Como Miquela bien decía, primero hemos definido el tema, y ahí hay una diferencia entre lo que significan lenguajes gráficos y diseño gráfico, que desde luego ambos han entrado en la obra, pero posteriormente los vamos a ir aclarando. En cuanto a la metodología de trabajo, una vez que se definió en el grupo de investigación el tema que íbamos a plantear, comenzamos a visitar los repositorios bolivianos donde podíamos encontrar la documentación suficiente. O sea, esta obra la han empezado el año 2011 sí, y culminan el 2016. Exacto. A fines, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hicimos fueron viajes, en principio a archivos nacionales, como el Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre. Luego visitamos Cochabamba, desde luego. Que creo que es un buen archivo el de Cochabamba, ¿no? El archivo prefectural, que es muy bueno, realmente hemos encontrado mucha documentación en lo que se refiere a panfletería también. Municipal. En el municipal. En el municipal. En la biblioteca municipal. Y también en Cochabamba está el Museo Arqueológico, que es tan importante. En cada una de las ciudades visitábamos archivos, bibliotecas y museos. Perdona, también en Cochabamba la biblioteca histórica del centro Patiño, que sí que tiene... En literatura es muy, muy rica. Sí, y también nos ha servido mucho toda la parte, porque tienen también libros coloniales, libros del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces nos ha servido mucho también ese material. Ya, han ido a Sucre, obviamente. Sí, en Sucre hemos visitado el Archivo y la Biblioteca Nacionales, el Museo de Charcas, actualmente el Museo Universitario, la Casa de la Libertad, el MUSEF, que está en Sucre también, y en Tarija hemos visitado el Museo Franciscano y el Archivo Franciscano, que es realmente un tesoro de Bolivia. Sí. Por otra parte, y además estéticamente es muy linda biblioteca, bello, ¿no? Sí, muy bello. Por otra parte, en Tarija también hemos estado en la Casa Dorada de Tarija, que tiene mucha información gráfica en lo que se refiere sobre todo a principios del siglo XX. En Oruro también es una fuente enorme de documentación que se tiene tanto en el archivo municipal
como en colecciones privadas. La colección se llama Cazorla, pero en realidad la colección es de José Hermo Murillo. Exactamente. Que es un antecesor de él, es un abuelo. De él, pero lo maravilloso es que ellos guardan quizás material que en bibliotecas o instituciones no toman ya en cuenta. Claro. ¿No? Por ejemplo, la cuestión de afiches, de carteles, de invitaciones, de diseño en lenguajes gráficos que no los podíamos encontrar en instituciones ya formadas. Uh-huh. También hemos visitado en Santa Cruz el Museo de Arte de Santa Cruz y el Museo de la Catedral y el Archivo Histórico de Santa Cruz. Y también es una fuente que no se había consultado y en la que hemos encontrado muchísima documentación, que todo esto se ve en las imágenes que hemos recolectado. Tenemos un archivo de imágenes de posiblemente 2000 imágenes, y donde participan Potosí, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, en fin, casi todos los departamentos de Bolivia, ¿no es cierto? Y no fuimos al Beni Abando, pero en el Archivo Histórico de Santa Cruz hemos encontrado material, sobre todo material de prensa escrita. Ya, ustedes han fotografiado nada más, es decir, no se han traído material, no se han prestado nada. No, hemos fotografiado. Sí, hemos fotografiado, y además de todo este trabajo en los archivos y museos, hemos también realizado entrevistas, entrevistas a especialistas de diferentes disciplinas, y al final del tercer tomo tenemos un video donde están recogidas algunas de las entrevistas, pero dirigidas al tema del diseño gráfico, porque nos parecía importante recoger la voz de los, podríamos decir, de los profesionales. Magnífico. Sí. María Isabel, fuera del trabajo general de coordinación que has realizado, específicamente tú tienes 2 ensayos aquí, uno sobre escritura ideográfica andina, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, este artículo es una recopilación de la información que existe, tanto física como de la bibliografía, sobre la escritura ideográfica andina. Es un tema que ya desde hace muchos años se lo conoce, pero en ese momento tal vez... Pero arranca de la colonia, ¿verdad? No arranca de la colonia. En realidad es un tema que existe una manifestación ideográfica que se manifiesta en piedras y que los cronistas ya lo describen. Entonces, la forma, por ejemplo, de captar y memorizar el idioma español entre la colonia y lo prehispánico, entre los lenguajes que no se entendían, era para los aborígenes, para los originarios, era a través de memorizar, a través de sus lenguajes, a través de piedras. Entonces, esto lo describen los cronistas. Y físicamente tenemos las pruebas en los discos que existen en Cochabamba, que son espirales
que manifiestan escrituras ideográficas que están en el Museo de Arqueología de Cochabamba. Y esto se ha puesto, perdón que te interrumpa, se ha puesto de actualidad por una venta que se va a hacer en España, ¿verdad? Bueno, no se ha puesto. De una señora que vino por la paz en 1800, a mediados del siglo XIX, y hay varios materiales. Sí, ella es una persona que le llama la atención este tema, como a muchos de los viajeros que pasaron por aquí, como por ejemplo Tischude, que fue el director del Dahlem Museum en Alemania, y que llevó una cantidad enorme de este material. Y que hemos podido obtener las fotografías del Museo de Dahlem en Alemania para hacer este trabajo también. Qué bueno. Entonces, una cantidad de este material les llamó la atención a expedicionistas y a viajeros. Y en los años 50, la obra más completa que existe de investigación sobre este tema es la obra de Ibarra Grasso, que habla sobre la escritura en los Andes en Sudamérica. Dick Edgar Ibarra Grasso, yo lo conocí de niño. Un gran investigador. Sí. Vivía en un cuartito en Sucre, rodeado de calaveras, calaveras con deformación en la frente. Prehispánicas. Sí. Y era un tipo magnífico. Investigador nato era. Nato, porque era también autodidacta, ¿no? Sí, pero sin embargo esta obra de la que estamos hablando fue publicada por la Biblioteca Paceña en 1956 y es una base para estos estudios a los que nos referimos en este momento. Magnífico. Tú también te has ocupado en estos 3 volúmenes, en uno de ellos, de los afiches y carteles como otras formas de lenguaje. Bueno, uno de los lenguajes más importantes, modernos, de los lenguajes gráficos y masivos es el afiche. Y todos estamos muy acostumbrados a usar el uso de este material y no teníamos un recorrido completo de esta manifestación en Bolivia. Existen estudios sobre los afiches en el cine y existen otras publicaciones también sobre los afiches contemporáneos, pero no había un recorrido un poquito más atrás. Entonces, en el ensayo que yo realizo, he tratado de buscar afiches desde fines del siglo XIX y principios del XX. Llego hasta 1980 y no avanzo más porque hay muchísima investigación que ya era, en el tiempo que teníamos, era imposible de seguir indagando y da lugar a que se siga con esta investigación. El público televidente está viendo las imágenes que contienen estos 3 volúmenes y así va a tener una idea precisa de qué se trata estos lenguajes distintos a la escritura, me imagino, ¿no? La escritura corriente de libros de historia, de novela, en fin, de literatura. Y esto se inicia naturalmente con la escritura en las rocas. Estamos hablando de 13.000, 14.000 años de antigüedad y en la que Bolivia es muy rica, ¿verdad? Sí, así es, Mariano.
El primer artículo titula Mensajes sobre rocas, arte rupestre de Bolivia, y se debe a dos grandes investigadores de la CIARB, Matías Strecker y Freddy Taboada. Ahora, quiero decir también que no hay si bien iniciamos con el arte rupestre, no hay una idea, no hay un hilo conductor exclusivamente cronológico, sino que también hemos utilizado el concepto de contigüidad para... entonces aquí el criterio ha sido el soporte pared, claro que en el arte rupestre era de las cuevas y ahora es un concepto, el graffiti urbano. Después empezamos con una variación. ¿Qué quiere decir? Hemos utilizado un término musical que nos ha sugerido Andrés Heickman, porque de vez en cuando hemos visto la necesidad de introducir artículos más breves sobre algún tema relacionado como una pequeña variación sobre el tema. Entonces, la primera variación es Carne Buena del Altiplano, Letreros en el Alto, de Jacqueline Calatayud. También creo que es algo local muy importante de mostrar el uso... Son letreros en pizarras, ¿no? En pizarra o también pintados, o sea... en diferentes... de publicidad. De diferentes soportes. Publicidad popular. Publicidad manifestando comercio, manifestando venta de cosas específicas. O sea, pero lo interesante es que en el lenguaje gráfico tradicional, por ejemplo, una cruz andina se sigue manifestando en estos letreros. Entonces, el mismo título de Jacqueline Calatayud tiene carne buena del altiplano. Carne buena para el altiplano. Si lo vemos en imagen, la carne buena del altiplano tiene una imagen en el letrero de una cruz andina. Claro. Entonces, son esos códigos de identidad que nos llevan a que estas cosas se hagan importantes. Y yo me acuerdo haber visto esos letreros, obviamente, como viajero, y al T le ponen 2 Es, T, dicen. Y en un letrero me hizo mucha gracia, decía T y luego 2 puntos, no hay. Bueno, seguimos con tu lista de colaboradores y de temas. Como ustedes se darán cuenta, este tema identitario que ha nombrado Marisabel se atraviesa prácticamente todos los lenguajes gráficos. Entonces, después de la variación que he nombrado, tenemos un grupo de artículos muy importantes sobre los lenguajes gráficos del textil y del quipu. Entonces, el primero es Trama y Urdimbre, los textiles, espacios de comunicación y representación, de la historiadora Silvia Arce. Ella presenta un panorama general explicando cómo se desarrolla a través de la gráfica en el textil, la comunicación y también la representación identitaria de diferentes grupos. Después tenemos de Carmen Beatriz Loza, Detrás del nudo, desciframiento de quipus, de las cuerdas registros a los documentos escritos. Es un artículo sumamente importante porque muestra 2 lenguajes gráficos
cómo se pasa del uno al otro a los comienzos de la colonia, es decir, de los quipus, que era un lenguaje a través de nudos, se traduce por razones sobre todo ligadas a la administración colonial y a los pleitos, se traduce en la escritura, en la escritura alfabética. Después tenemos un artículo de la antropóloga Denise Arnold, los textiles comparados con los quipus, hacia un lenguaje tejido en común de documentación en los Andes surcentrales. Es un artículo muy importante y muy denso, y lo interesante es cómo la interpretación de Denise Arnold lleva a una complementación, podríamos decir, entre lo bidimensional con el proceso y la tercera dimensión del proceso mismo de tejer. Después, para seguir mostrando la utilización y la importancia que tiene la gráfica textil para un diseñador contemporáneo, tenemos la variación 2, más que las palabras, la señalética y la creación de una imagen institucional inspirada en el arte indígena boliviano de Rodrigo Arteaga Trigo. Entonces, aquí él muestra el proceso de cómo utiliza unos iconos de la gráfica del textil y cómo la va transformando a través del proceso de diseño en elementos de una señalética. Y finalmente el primer tomo termina con el artículo al cual se ha referido Marisabel de su autoría sobre la escritura ideográfica andina. Dime, los tomos son más o menos iguales en volumen, ¿no? Sí. ¿Cuántas páginas son? 600 y tantas. 600 en total. No, 900. 900 en total. 900 en total. Sí. Cuéntanos qué contiene el segundo tomo. Bueno, yo creo que la diferencia entre el primero y el segundo es fundamental, porque mientras en el primero teníamos los orígenes de lo que significan los lenguajes gráficos en Bolivia, en el segundo es como si fuera un enlace con la nueva tecnología que entra durante la colonia española. Entonces, hay el primer capítulo de este libro es Las llaves de un mundo nuevo, escribir y leer en las Indias. La escritura definitivamente es una técnica que se la transporta hacia las Indias y existen en los archivos muchísimos ejemplos de ello, pero para el Nuevo Mundo era una nueva técnica y todo esto lo describe la académica e historiadora Clara López Beltrán. Es un artículo contundente y descriptivo de lo que significaba esa gráfica en ese momento. Entre la variación que tenemos entre estos dos artículos está la manifestación de Sachiko Sakuma, que es la variación 3 y dice las notas en el pentagrama, la gráfica musical, que tenemos una herencia patrimonial sobre esa gráfica, tanto en Sucre como en los archivos en Chiquitos, en toda la zona de Mojos, que nos han servido tanto y que son manifestaciones de arte en nuestro país. Luego, otra técnica que se introdujo y que es muy importante también es cómo vino el grabado a estas tierras y cómo se manifestó el grabado en Bolivia
entre los siglos XVI al XIX, y es un artículo magnífico de la historiadora Teresa Gisbert. Seguimos con la imprenta en Bolivia. No existía en realidad un recorrido de lo que pasaba con la imprenta, cómo llegó, si bien habían artículos que describían algo, pero no había una relación exacta de lo que pasó en nuestro territorio con la imprenta, y es un artículo... Sí, ahí tienes una paradoja entre la riqueza de Potosí y la ausencia de imprentas en todo el territorio de Charcas hasta la llegada de los colombianos, que es 1824. Claro. ¿No? Quiero hacer una pequeña acotación. Sí. O sea, de la imprenta con relación a documentos escritos. Porque Teresa Gisbert, y esto creo que es un aporte novedoso para la mayoría de las personas, en su artículo sobre el grabado habla que habían imprentas y grabadores en Potosí que imprimían invitaciones y esquelas, ¿no? de documento. Eso también existe en el archivo de Sucre, también eso está escrito, pero aquí tenemos un artículo exclusivo para ello que lo realizó Jacqueline Calatayud. Michela Pentimali hace la siguiente variación entre estos dos artículos, que es expongo, divulgo, reclamo, 100 años de folletería. Es un artículo verdaderamente muy rico y que expresa lo que la historia oficial tal vez no describe. En estos vemos a través de lenguajes gráficos las historias y paralelas que existen, ¿no? Sí, interesantísimo. Además, gran parte de la política se hacía a través de folletería, pues. Y ella no se refiere exclusivamente en la folletería política, sino que entra dentro de otros aspectos de la folletería, que pueden ser las invitaciones, pueden ser las coronas fúnebres, la biografía, las biografías, sí. Y de ello hemos encontrado excelente documentación gráfica precisamente en el archivo histórico de Santa Cruz. ¿El siguiente autor cuál es? El siguiente autor es Francisco Leñero, que él hace por el camino de la viñeta, el humor gráfico y la historieta en Bolivia. También es un artículo en el que el relato de este tipo de gráfica es fundamental y que no existía en escrito. Luego está el artículo de José Roberto Arce, desde la visión bibliográfica, imagen del libro y el libro como imagen. Entonces, en este ensayo, lo que hemos tratado de ver es sobre todo las tapas del libro que se diseñaron. Entonces, a través de las tapas de los libros podemos entrar en lenguajes gráficos, tanto de la parte de identidad boliviana que siempre se manifiesta, como Tiahuanacu o la parte folclórica de Bolivia, pero también sobre cómo comenzamos a intercambiar con el mundo los estilos como el Art Deco, el Art Nouveau, el modernismo, y todo esto se manifiesta en las tapas del libro. Es interesante porque José Roberto Arce muestra algunos de los grandes pintores bolivianos que han realizado tapas de libros, como... Claro, los artistas, muchísimos artistas se han dedicado a diseñar muchas veces
antes no había el diseño gráfico, entonces claro, los artistas como Enrique Arnal, Alfredo Laplaca, María Luisa Pacheco, todos ellos han participado, María Esther Vallivian, en la diseño de tapas del libro, por mencionar solamente algunos, ¿no es cierto? Claro. Y luego después está el placer visual, placer erudito, la ornamentación de libros, de la autora Ana María Gautret. Esto está basado sobre todo en la colección que tiene la Fundación Patiño en la biblioteca de Cochabamba. Entonces, son libros importantes y de diseños muy interesantes, y no solamente se refiere a la fundación, sino también a algunos de los libros que consultamos en el archivo de San Francisco en Tarija, porque tenemos la tapa de este libro de Rubens, por ejemplo. Pero son libros con el diseño gráfico de la colonia y que vienen a nuestro país y tienen una influencia definitiva y hasta nuestros días, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué autores más tienes en este libro? Nuevamente en este libro tenemos Dibujando el espacio y el tiempo, Charcas y Bolivia en mapas y planos, que nuevamente trata la historiadora Clara López Beltrán. Ajá. Y que es un ensayo importantísimo de los mapas que se refieren al territorio boliviano exclusivamente. Y finalmente terminamos con una variación sobre los diagramas genealógicos, las representaciones familiares, que muchos de ellos también han sido las imágenes son fruto de la investigación que hicimos en los diferentes archivos. Ya. Quisiera hacer una acotación a lo que ha relatado Marisabel sobre la variación 5, placer visual, placer erudito, la ornamentación de libros, porque la autora aquí nos muestra la importancia que tenían las letras capitales, por ejemplo, y los emblemas, hoy en día podríamos definirlos como logos, de las imprentas del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, desde un punto de vista visual y también histórico, es una pequeña joya, digamos, esta variación. Sí, en los logos de emblemas de estas imprentas encontramos dichos latinos, encontramos imágenes que se remontan a relatos bíblicos o mitológicos, con un diseño erudito y además a veces realizado por grandes artistas de la época. Y también tienen sellos de lo que se llamaba ex libris, o sea, la propiedad de la persona, ¿no? En el artículo de José Roberto. Esos quedaron en el artículo de José Roberto. Y los ex libris bolivianos, de autores bolivianos, son realmente fantásticos. Hemos encontrado, no muchos, pero algunos que realmente son muy importantes. Y Kela, entonces me gustaría que nos refiramos ahora a los autores y los temas tratados en el tercer tomo. De acuerdo. En el tercer tomo comenzamos con una primera parte dedicada a la fotografía. El primer artículo titula Pequeños retratos para intercambiar, la fototarjeta de visita y el coleccionismo fotográfico en el siglo XIX, de la antropóloga visual Miriam Vargas Solís. Es un artículo sumamente importante porque
se refiere a un tipo de fotografía que tuvo mucho éxito entre los años 50 del siglo XIX y los años 20 del siglo XX. Además, permitió la nueva técnica que se inventó en Francia, permitió una divulgación y un acercamiento, una posibilidad masiva de utilizar la fotografía, ¿no? Podríamos decir como una democratización de la fotografía. ¿Y quieres añadir algo? Claro, sobre todo es una manifestación de moda, ¿no? Entonces el intercambio en todas las clases sociales en Bolivia encontramos una cosa importantísima, porque se manifiesta el coleccionismo y por otra parte existen intercambio de estas cartes de visite entre todas las clases. Claro. O sea, hay retratos de originarios, siempre dedicados, ¿no?, por la persona, paisajes, sí. Y también, bueno, claro, los retratos, claro, mismos de los personajes, ¿no? Así es. Sobre esto, sobre el coleccionismo, es muy importante, porque este intercambio, o sea, quiero puntualizar que el intercambio es de diferentes tipologías. Entonces tenemos los tipos, lo que se llamaban los tipos indígenas, tenemos que se vendían en el exterior, tenemos los retratos familiares para los álbumes familiares, los presidentes, personajes históricos también, sí, europeos, también, etcétera. Sí. Después tenemos un artículo de Pedro Querejazo sobre la revolución de la imagen, los libros ilustrados con fotografías. Nos muestra también otro uso de la fotografía, esta vez para la ilustración de libros, y la fotografía viene a reemplazar prácticamente el grabado. Claro. Sí. Y la difusión, sobre todo, en este artículo él se dedica mucho a los viajeros y a los que recogen documentación fotográfica en nuestro territorio. Entonces, para terminar este grupo sobre, sí, la fotografía, está una variación de mi autoría, fotografía, la avidez de la mirada. Entonces, doy una pauta general sobre algunos otros usos de la fotografía. Por ejemplo, la fotografía criminalista, la fotografía que sella ciertos momentos de la vida, y ahí tenemos un ejemplo interesante de fotografía mortuoria que hemos sacado de la Fundación Machicado, que ha sido uno de los repositorios en La Paz más importantes. Sí, más importantes. Sí. Interesante, ¿no? Muy, muy del siglo XIX eso, sí, de fotografiarse al lado de un ser querido que ya se ha muerto. Y en este caso es de un niño. Entonces, sí, generalmente eran la niños. Primera y última, sí, imagen que se, sí, tiene de este infante. Ustedes saben que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hacía esas fotos de niños muertos. Creo que fue una moda también. Era una moda, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pero en Sucre, a propósito de la fotografía, Miquela y yo hicimos un trabajo para Casa de la Libertad, donde hay una fantástica obra de retratos de los mártires de Ayo Ayo, donde es una obra entrebordado. La conozco, sí, y está en la dirección. Está Zárate Vilca bordado al los centro. Mártires, sí, al centro, y los mártires alrededor, sí, en fotografías, exacto. ¿no?
Esto es muy importante lo que dice María Isabel, porque hemos querido mostrar, entre otras cosas, justamente los usos de la fotografía. Ahora yo, cuando hablamos de moda, a veces discrepo un poco porque parece algo pasajero y superficial, pero volviendo a las imágenes mortuorias, son muy importantes porque demuestran una sensibilidad que es diferente a la nuestra, ¿no? Yeah. Una sensibilidad de los afectos y de querer homenajear y retener el recuerdo a través de estas fotografías. Después tenemos un artículo también que he escrito yo, Comunicar, Informar, Seducir, revistas 1852-1970. Aquí hago un recuento histórico de las revistas en cuanto al diseño, a la gráfica que han utilizado según los diferentes periodos. También la variación 8 es mía. Pasiones ilustradas, las tarjetas postales. Entonces aquí las tarjetas postales tanto que utilizan elementos gráficos de diseño como las que utilizan imágenes fotográficas y las tipologías correspondientes. Sigue el artículo Carteles en la Historia 1860-1980 de María Isabel Álvarez Plata. Posteriormente tenemos la música por el forro, los discos de vinilo y sus portadas del comunicador Sergio Calero. Este es un precioso ensayo que es el primero también en el género y que nos muestra las tapas de discos, sobre todo la producción que se realiza en Bolivia, y que Sergio Calero, como un conocedor pero profundo de la historia de la música en Bolivia, destaca el diseño de las más importantes tapas y es variadísimo, nos lleva a todos los momentos de la música boliviana a través del diseño de tapas. Ya, sí, una linda variación de un lenguaje gráfico realmente. Después tenemos los colores de la fiesta, propuestas gráficas emergentes de la investigadora Jacqueline Calatayud. Como sabemos, en Bolivia el lenguaje gráfico de la fiesta es fundamental y es una cosa que la empleamos durante todo el año en todos los departamentos de Bolivia. Bailamos, festejamos la fiesta y para ello el desarrollo de los lenguajes gráficos y el diseño gráfico de la fiesta es cada vez mayor. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en los vestidos, en las invitaciones, en los sombreros, en todo entra lenguajes gráficos que son de suma importancia, identitarios, y por otra parte la evolución hacia lo contemporáneo. O sea, en una invitación podemos tener la tecnología más avanzada y también los lenguajes gráficos de hace tanto tiempo, atrevidos, sí. Sí, y que son realmente parte de nuestro entorno cultural, de nuestras creencias y de nuestro cotidiano. También de mi autoría, impresiones para repartir, estampitas, invitaciones, programas. Se ocupa de esta particular forma, ¿no?, de comunicación gráfica. Y finalmente, el último artículo
se ocupa del diseño gráfico en Bolivia, se titula, es del diseñador gráfico, docente y también teórico Fernando Navia. Ajá. Y es un acercamiento crítico desde su punto de vista a lo que acontece en el diseño gráfico en la actualidad y en su enseñanza. Y para terminar está el DVD que recoge entrevistas a Fernando Navia, a Roberto Valcárcel y a Susana Machicao, sobre el diseño gráfico en Bolivia. También entrevistas a Gabriel Mariaca y a Carlos Villagómez sobre apuntes para una historia del diseño gráfico en Bolivia. Y finalmente una entrevista a Sergio Vega sobre los procesos de diseño en una experiencia puntual suya. Muy bien, realmente es una obra capital para el conocimiento de estos lenguajes que la gente en realidad los toma por descontados, no les da la importancia intrínseca que tienen. Creo que esta es la primera vez que se hace eso, ¿verdad? Eso es lo que hemos tratado, esa ha sido la intención, y yo creo que está bastante completo. Sin embargo, es un camino a seguir, es una introducción y existe una bibliografía en que los académicos, los investigadores, seguramente les servirá como una base para nuevos trabajos. Porque ahora recordando el paseo que he hecho por los 3 libros, creo que no he encontrado ninguna ilustración de Luisa Moretti, el italiano que hizo tanto en Bolivia. Hay un par de ilustraciones suyas del libro del centenario. Del centenario, porque él hizo también las ilustraciones de la historia de Bolivia, de un autor para escolares, hizo cantidad inmensa de publicidad de la cervecería, del 4º centenario de La Paz. Fue un hombre muy prolífico y su obra está en manos de la familia en Cochabamba, por si acaso. Qué buen dato. Hay como 500 dibujos que tienen ellos. Muy bien, les agradezco mucho y las felicito. Un esfuerzo increíble, 5 años de trabajo, y reunir la colaboración de tantos autores importantes y difundir estos lenguajes distintos. Es una obra interesantísima para la cultura de Bolivia. Felicidades a todos ustedes. Gracias, Mariano. Encantado. Muchas gracias, Mariano. Si me permites, quisiera nombrar a los otros 2 investigadores de nuestro equipo, Jacqueline Calatayud y Rodney Montoya. Y después también la diseñadora de los 3 libros, Cecilia Mariaca. Cecilia Mariaca. Muy bien. Felicidades otra vez. Gracias.